Hola, soy Carol Espíndola, fotógrafa, educadora y ensayista. En esta ocasión les voy a contar sobre 3 proyectos que he estado realizando que tienen como eje el cuerpo femenino. El primero de ellos se llama La corteza de Venus. Representa una transición en mi vida personal de la juventud hacia la etapa adulta. El segundo proyecto se llama La Atlántida o la utopía del cuerpo femenino. Es un proyecto donde cuestiono las representaciones de la belleza a través de la historia del arte que se han enfocado en mostrar el cuerpo femenino desnudo. Otro proyecto es El origen de la mujer. Es un proyecto donde hablo sobre la omisión de la mujer en la ciencia, en 2 sentidos. Por un lado, las mujeres que estaban realizando investigaciones científicas sobre la teoría evolutiva, pero que fueron omitidas de la ciencia. Y por otro lado, sobre las representaciones del cuerpo femenino que fueron omitidas también precisamente por esas connotaciones sexuales que se le atribuían. También parto de una idea de que la mujer fue categorizado como un ser inferior a partir de los postulados de Darwin, principalmente lo que contenía el libro El origen del hombre. Les sigo contando, les voy a ir mostrando algunas imágenes de estos proyectos. La corteza de Venus, empiezo a hacer una serie de acciones para la cámara, la mayoría de ellas autorretrato, algunos retratos junto a mi familia, principalmente mi esposo y mis hijas, donde me doy cuenta o hago evidente que nos relacionamos con el mundo a partir de nuestro propio cuerpo. Es un proyecto donde comienzo a mostrar mi cuerpo desnudo, a sentirme contenta, sentirme a gusto con este cuerpo, ¿no? Con el que viví demasiados años con malestar, ¿no? Por el sobrepeso, por nunca ser lo suficientemente blanca, lo suficientemente perfecta. Y entonces todo este proyecto se trata de ir hablando sobre eso, ¿no? Me interesa también la relación con el paisaje. Empiezo a utilizar el paisaje como un estudio y también empiezo a llevar el paisaje adentro del estudio. Y ahí van surgiendo una serie de imágenes donde voy mostrando mi cuerpo, la relación que tengo con las personas que me rodean, y hago este tipo de ejercicios que tienen que ver con llevar el paisaje al estudio. Posteriormente surge otro proyecto que se llama La Atlántida, donde lo que hago es apropiarme de imágenes que provienen de la pintura, que tienen que ver con Venus, con Afrodita o con situaciones utópicas. Les voy a mostrar brevemente una maqueta del libro que hice, donde integro un poco estos 2 proyectos, que es La corteza de Venus y La Atlántida, porque finalmente creo que forman parte de un mismo cuerpo de trabajo que aún no concluyo. El proyecto El origen de la mujer, que es el que desarrollo actualmente, he pensado mucho, sobre todo en las ilustraciones que tienen que ver con el cuerpo. Empecé a hacer una investigación de cómo se estaba representando el cuerpo humano en la anatomía. Entonces, pues descubro que a partir de cierta época empieza a utilizarse únicamente el cuerpo del hombre para ilustrar los libros de anatomía. El cuerpo femenino queda utilizado nada más para todo lo que tiene que ver con los aspectos reproductivos. Entonces, voy leyendo qué otras circunstancias atravesaban esta historia. Entonces me percato que la publicación del libro El origen del hombre de Darwin empezaba a hacer una categorización de la mujer como un ser inferior y el hombre, la humanidad,
era únicamente representada por este hombre superior que era más inteligente, más veloz, y de ahí es que empiezan a surgir estas concepciones como el sexo débil, por ejemplo. Entonces la mujer es relegada a un segundo plano como una especie de pseudo persona, e incluso llegó a utilizarse este libro como un argumento para prohibir el voto a la mujer. Entonces, cuando yo tengo toda esta información, observo las representaciones del cuerpo, decido abordarlo, ¿no? Y utilizar la fotografía, mi propio cuerpo, lo que ya estaba utilizando, el collage, la apropiación de otras pinturas o ilustraciones para abordar este tema. Les mostraba, por ejemplo, esta ilustración, que es el aparato digestivo, donde usualmente vemos cuerpos masculinos, porque el cuerpo femenino se le atribuye esa carga sexual. Entonces empiezo a hacer ejercicios como estos, donde yo me coloco ahora en estos cuerpos femeninos para mostrar, pues de cierta forma, esta censura del cuerpo. Entonces empiezo a hacer otro tipo de ejercicios donde voy colocándome. Por ejemplo, utilizo esta ilustración que es el hombre de Vitruvio, que era un estudio de las proporciones perfectas del hombre, y ahora lo traslado hacia el cuerpo femenino. Otro de los puntos de partida que tomo es el caso de Lucy, que son unos restos óseos de Australopithecus afarensis que por primera vez en 1974 se reconocen como de un espécimen femenino. Este descubrimiento y su reconocimiento por la comunidad científica es un parteaguas de la perspectiva de género dentro de la historia de la ciencia evolutiva. Entonces, una de las primeras acciones que emprendo es representar a Lucy, darle vida a Lucy. Busco las ilustraciones que hay, las representaciones que existen, y comienzo a darle vida a Lucy. ¿Quién sería Lucy? ¿Cómo sería Lucy? Entonces, utilizo no solo el autorretrato para representarme a mí, sino para representar ahora a Lucy. Y voy colocándome, ¿no?, en otras ilustraciones que tienen que ver con el cuerpo, vuelvo al paisaje, estoy hablando sobre el origen. Hay un aspecto interesante que he estado investigando también, que son las lecciones de anatomía, que eran estos estudios de las escuelas de medicina y las escuelas previas a los estudios formales de medicina, que empezaban a analizar o a estudiar los cuerpos, y principalmente estaban compuestas por hombres, porque las mujeres tenían prohibido estudiar y mucho menos tener estudios universitarios médicos. Entonces empiezo a apropiarme de estas escenas de las lecciones de anatomía, y voy no solo colocándome a mí, sino interviniendo las pinturas con rostros femeninos. Y entonces este proyecto que está en proceso es un proyecto que está poniendo al límite mis habilidades o capacidades y mi creatividad, porque parto de las investigaciones de la ciencia, de ilustraciones que tienen que ver con el cuerpo, pero el gran reto para mí es saber cómo utilizar la fotografía, y sobre todo a partir del uso de mi cuerpo, que es la principal herramienta con la que estoy trabajando. Y pues los invito a que conozcan más sobre los proyectos que realizo a través de mi sitio web en carolespindola.com. En mi Instagram me encuentran como Espíndola Carol, y pues les doy las gracias por acompañarme en este pequeño video donde les cuento sobre mis proyectos, y pues muchas gracias.